¿Te imaginas estar preso sin salida, sin esperanza, esperando lo peor? Eso es exactamente lo que vivió Pedro, hasta que un ángel de Dios intervino de manera sobrenatural para liberarlo de las cadenas que lo mantenían cautivo. Hoy, vamos a descubrir cómo este milagro puede transformar tu perspectiva sobre la fe, la oración y el poder de la intervención divina en los momentos más oscuros. No te lo pierdas. La historia comienza con Pedro siendo custodiado en prisión. Era la noche antes de su juicio, y las puertas del juicio ya estaban por abrirse al día siguiente. A pesar de la situación desesperada, Pedro se encuentra dormido entre dos soldados, atado con dos cadenas. Este detalle resalta una característica de Pedro, su paz y confianza en Dios, incluso en la incertidumbre de su futuro. En medio de la oscuridad de la noche, un ángel del Señor se presenta en la celda de Pedro. El ángel resplandece con una luz celestial, lo que ilumina la oscuridad de la prisión. La aparición del ángel simboliza la luz divina que rompe las tinieblas de la opresión y la desesperación. El ángel golpea a Pedro en el costado, despertándolo de su sueño profundo, y le ordena levantarse rápidamente. Al instante, las cadenas de Pedro caen de sus muñecas, sin explicación natural. Este milagro es un claro signo de la intervención divina, y es un símbolo de la liberación espiritual que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. El ángel le dice a Pedro que se vista y se ponga las sandalias, indicándole que debe prepararse para salir. Esto refuerza la idea de que la liberación de Pedro no es solo un evento milagroso, sino también una acción concreta que requiere la cooperación de Pedro. A medida que Pedro sigue al ángel, la puerta de hierro que conducía a la ciudad se abre por sí sola. Este detalle es significativo porque las puertas de hierro eran muy fuertes y no podían abrirse fácilmente. Sin embargo, el poder de Dios no tiene límites, e incluso los obstáculos más grandes se quiebran ante su voluntad. La puerta abierta simboliza que Dios ha hecho posible lo que parecía imposible. Después de ser guiado por el ángel hasta un lugar seguro, Pedro se da cuenta de que todo lo que ha sucedido no ha sido un sueño, sino un milagro real. Este momento de reflexión es crucial, ya que Pedro comprende que ha sido liberado no por sus propios esfuerzos, sino por la intervención directa de Dios. Esto no solo fortalece la fe de Pedro, sino que también confirma la presencia activa de Dios en la vida de los creyentes, incluso en medio de la adversidad. Después de ser liberado, Pedro se dirige a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se encontraba reunida una comunidad de creyentes orando por él. Al llegar a la puerta, una sirvienta llamada Rode se sorprendió al escuchar la voz de Pedro y, en su asombro, corrió a contarles a los demás sin abrir la puerta. Inicialmente, los creyentes dudaron de que Pedro realmente estuviera libre, pues pensaban que podía ser su ángel. Sin embargo, cuando finalmente abrieron la puerta, se dieron cuenta de que Pedro había sido liberado milagrosamente, lo que llenó a todos de asombro y gratitud. Este pasaje subraya la importancia de la oración comunitaria y la fe en Dios. Aunque los creyentes oraban fervientemente por la liberación de Pedro, su incredulidad inicial al ver el milagro muestra cómo, incluso cuando oramos, a veces no imaginamos cómo Dios puede responder de maneras tan sorprendentes. Aquí te cuento el significado espiritual de la liberación de Pedro. La historia del ángel que libera a Pedro es mucho más que un simple milagro de liberación física. Este evento tiene profundos significados espirituales y simbólicos que resuenan a lo largo de los siglos, ofreciendo lecciones sobre la fe, la oración y la intervención divina. La oración ferviente de la comunidad. La liberación de Pedro ocurrió en un contexto de oración constante. La Iglesia oraba sin cesar por su liberación, y aunque su fe era puesta a prueba, la respuesta de Dios llegó en el momento preciso. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos en oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La oración tiene poder, y Dios escucha las súplicas de su pueblo. La paz en medio de la adversidad. Pedro estaba dormido en la prisión, a pesar de saber que al día siguiente podría ser juzgado y ejecutado. Su paz refleja una confianza total en Dios,
incluso en la situación más peligrosa. Esto nos enseña a mantener la paz en nuestros corazones, confiando en que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen ser abrumadoras. El poder de Dios para romper cadenas. Las cadenas que caen de las manos de Pedro no solo son una liberación física, sino también un símbolo del poder de Dios para romper cualquier tipo de opresión o atadura espiritual. Así como Dios liberó a Pedro de la prisión, también puede liberarnos de las ataduras del pecado, la desesperación y cualquier otro obstáculo que nos impida vivir plenamente. La acción sobrenatural de Dios. La liberación de Pedro a través de un ángel refleja la naturaleza sobrenatural de las intervenciones de Dios en la vida de los creyentes. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son como esperamos, pero Dios tiene el poder de obrar de maneras extraordinarias para cumplir su voluntad. El testimonio de la fe y la fidelidad de Dios. Este milagro es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia sus siervos. Aunque Pedro estaba en una situación aparentemente sin esperanza, Dios actuó para liberarlo, demostrando que no hay situación tan difícil que esté fuera de su alcance. La historia del ángel que liberó a Pedro es un recordatorio poderoso de la acción de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos momentos de dificultad y persecución. A través de este milagro, podemos ver la importancia de la oración, la fe y la confianza en el poder divino. Dios actúa de maneras que a veces no podemos comprender, pero siempre lo hace con un propósito más grande, liberándonos no solo de las circunstancias físicas, sino también de las ataduras espirituales que nos impiden vivir en libertad plena. Hasta aquí esta maravillosa historia. No olvides suscríbete y dale like. Bendiciones para ti.